Sean bienvenidos a un nuevo episodio del Orden del Caos. Hoy estamos... hola Jorge, estoy aquí con Jorge. ¿Qué onda, Juan Diego? Sí. Hola. Mi nombre es Juan Diego y estamos hoy muy interesados en hablar sobre esta película mítica, ya bastante viejita, pero que sigue pues dando mucho de qué hablar. En su momento fue tremendamente revolucionaria y no es para menos, es una gran película. Es la película de Matrix. Pues fue estrenada, como digo, hace unos cuantos años, creo que en el 99, si no me equivoco. Algo así. Y pues fue revolucionaria en muchos aspectos, fue revolucionaria en cuanto a cinematografía, en cuanto a realización, producción, historia y demás, en muchos ámbitos. Y lo logró, uno de los aspectos que logró hacer fue traer a la gran pantalla un debate tan antiguo como la filosofía misma, que es el debate sobre la realidad, sobre el mundo, sobre qué debemos entender en esta palabra o de esta vida que más o menos llevamos compartido o que compartimos todos. Pues ese tema o ese problema lo dibujaron de una forma bastante interesante, con un guión muy sugestivo y con una historia muy atrayente. Y pues eso es lo que hoy nos reúne, tratar de pensar estos aspectos más filosóficos, más profundos que trajo consigo esta película por allá en los 90s y que todavía a día de hoy pues siguen dándonos mucho material para reflexionar. No sé si... Sí, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Y pues sí, ¿no? Es una película que pues revolucionó, como bien dices, sí. En muchos ámbitos, la forma en que se presenta una película por una parte y que hace una invitación excepcional para pensar las cosas. Porque ese fue el tino, me parece, de los realizadores, que tuvieron la habilidad para proponer un mensaje para personas, digamos, de forma que lo consumirían de una forma general, ¿no? Es decir, abordan problemas que pudieran ser planteados en las academias de filosofía. Exacto. O en academias de psicoanálisis y todo esto, pero que es una película que llega efectivamente y de forma muy hábil a el consumidor en general, sí, ¿no? Al gran público, al sujeto, ¿no? al gran público, exacto. Entonces, sí, en ese sentido creo que una de las grandes virtudes de esta película, que pocas lo tienen, creo, es eso, ¿no? Como sí. Que lograr hacer de una idea bastante difícil, profunda y complicada, hacerla un producto que pueda ser consumido por prácticamente cualquier persona, ¿no? Uh-huh. Y además de una forma bastante interesante, porque pues la cinematografía de la película pues sigue siendo hoy bastante atractiva de ver, sigue siendo interesante, no ha perdido tanto con los años como otras que tienen efectos especiales que envejecen muy rápido. En este caso, esta película parece todavía ser bastante interesante de ver incluso hoy. Que eso pues es raro que una película de hace 20 años siga pudiendo ser vista hoy sin tanto problema. Hasta en lo estético, ¿no? Hay una idea muy clara de los personajes, de la narrativa y todo eso. Sí. Entonces también por ahí es curioso. Sí, y yo creo que es una de las grandes claves porque sin lugar a dudas estamos frente a un clásico. Esta película ya es hoy por hoy un clásico. Y creo que los clásicos suelen caracterizarse porque logran tocar los puntos, digamos, neurales de la sociedad, de la vida humana, como que logran efectivamente tocar algo que nos compete a todos. Uh-huh. Y por eso todos con estos clásicos somos más o menos capaces de vincularnos, de comprenderlos, de disfrutarlos. Y en caso de Matrix, creo que es una de sus virtudes, pues que logró dibujar bastante bien uno de los dilemas curiosos que todo mundo llegamos a tener en algún momento, es sobre qué es esto que llamamos realidad, qué es este mundo en el que estamos, cómo está configurado, cómo está constituida esta vida que tenemos todos y además pues cómo podemos estar seguros de que es quizá la pregunta interesante, ¿cómo podemos estar seguros de esto que estamos viviendo? De que no estamos viviendo un sueño, de que no estamos siendo engañados por algún tipo de simulación, por algún tipo de manipulación, por algún tipo de historia. Sí. Y eso es quizá el punto central de la película. Hablar o preguntarnos por cómo está constituida nuestra vida, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Pues sí, yo creo que esa sería, digamos, la cuestión de fondo, ¿no? Problematizar en torno a lo que entendemos
y lo que por realidad y lo que pudiera ser, y esto es una hipótesis, digamos, muy, ¿cómo decirlo? Pues muy inquietante. ¿Qué habría detrás de esta supuesta realidad, no? Claro. Y es que los filósofos, pues, históricamente, pues, han planteado esta situación, este problema de qué entender por realidad y si es posible acceder a esa otra realidad que estaría en el fondo o en el origen, fundamentando incluso esa realidad que habitamos, ¿no? Ya, por ejemplo, Kant en su momento había planteado esta, digamos, reducción, porque él le interesó mucho, como buen filósofo moderno, le interesó mucho el problema del conocimiento. E interesantemente, la pregunta por el conocimiento era una pregunta antropológica. Es decir, cuando él se plantea la pregunta de qué puedo conocer, de alguna manera está planteando quién soy yo, en tanto que sujeto que tiene la preocupación y el interés de conocer las cosas. Pero esa pregunta, en el fondo, era también una reducción de lo que era la realidad. Es decir, se buscaba determinar lo que era el mundo humano, el mundo habitado, el mundo nuestro, pero dejaba un resto sin tematizar. Y eso es algo muy interesante porque hacía esta distinción, ya que algunos conocen entre lo nouménico y lo fenoménico. Entonces, hay un resto que permanece intocado por el pensamiento y otro, una realidad más acá, que es pues la más accesible, la más tangible y en la que nos movemos cotidianamente, ¿no? Exacto. Sí, es como esa división natural que podemos hacer todos más o menos. De una es la inmediatez de esta vida o de esta realidad en la que nos desenvolvemos, y otra es algo una idea que ha poblado y que sigue poblando pues la academia y a todos los filósofos, es que detrás de esta primera impresión que tenemos del mundo, de esta primera inmediatez que tenemos de él, detrás habría algo como un mundo de hechos duros, en donde las cosas pasan al margen de que las veamos o no, al margen de cómo las estemos interpretando, y que esa realidad rocosa, fundamental, que de alguna manera estaría ahí siempre al margen de que la veamos o no, esa realidad se distinguiría, o ese mundo se distinguiría de este otro inmediato en el que nos desenvolvemos de forma cotidiana. Entonces, esa distancia entre estos dos, digamos, modos de entender al mundo, el mundo visto por nosotros o vivido por nosotros y el mundo tal y como es en sí mismo, la distancia empieza cada vez a preocupar en la historia de la filosofía a todos los pensadores, ¿no? ¿Cómo podemos saber cuál es la distancia entre estos dos mundos? ¿Cómo podemos saber realmente que ese otro mundo es parecido al que estamos viendo? Sí. Y ese parecer o esa relación de semejanza que habría entre estos dos mundos, ¿cómo podemos atravesarla? ¿Cómo podemos saber de ella, de esta distancia? Entonces, todo este tipo de preguntas son justamente las que protagonizan la historia de la filosofía. Justamente el hecho de saber que estamos en algo así como un mundo que es distinto del mundo fundamental, por decirlo de alguna manera. Sí, el mundo de las apariencias, incluso podemos decir, ¿no? Y cuando hablamos de apariencias, pues también viene a la mente la palabra imaginación o imágenes, ¿no? Y es algo de lo que habla Zizek, por ejemplo, en su texto, donde da su interpretación a propósito de la película. Y es que ese es uno de los puntos que me llamó la atención de las notas que me compartiste sobre el texto de Zizek, porque las imágenes se vuelven precisamente ese nutriente esencial que nos da forma como sujetos, finalmente. Y sin esas imágenes, pues sencillamente no seríamos quienes somos. Pero resulta ser, por otra parte, que ese ser que creemos que somos, pues es también una suposición. Entonces hay una cosa muy curiosa aquí que tiene que ver con la creencia que tenemos sobre nosotros mismos y, por así decirlo, los recursos que tenemos para hacer esa interpretación más o menos adecuadamente. Es decir, en el fondo parecería que estamos condenados a no tener certeza sobre la realidad en general,
pero al mismo tiempo condenados a no saber a no tener mayor noticia de lo que nosotros somos, porque resultamos ser parte constitutiva de esa realidad de la que no tenemos mayor interpretación. Sí, claro. Sí, porque ese justo es el problema, ¿no? Es decir, cómo estamos ciertos, cómo estamos seguros de lo que estamos diciendo, de dónde echamos mano para saber si estamos atravesando efectivamente o no la distancia entre el mundo de las apariencias y el mundo como efectivamente está ahí detrás. Entonces, esta cuestión, pues, lleva al exceso o a la radicalización de pensar digamos, en la pesadilla de todos los epistemólogos, que efectivamente vivamos en una simulación, ¿no? Sí. O en un mundo, que vivamos en un mundo inmediato que es radicalmente a como es el mundo fundamental. Entonces, es decir, que la distancia entre el mundo real o el mundo fundamental o el mundo primordial, la distancia sea absoluta entre el mundo inmediato y el mundo, digamos, fundamental. Entonces, si hubiera esa distancia, que es posible que exista, si existiera realmente esta distancia, ¿cómo podríamos estar seguros? ¿Y qué tipo de vida tenemos si esto es así? Entonces, por ejemplo, la principal de las referencias que hay sobre este tipo de preguntas, sin duda alguna, es la caverna de Platón, ¿no? Que aparece en el Diálogo de la República, en donde pues, se pregunta a Platón qué pasaría si nosotros realmente no nosotros, dice, él nos pregunta por unos personajes. Sí. Dice que hubieran estado o hubieran nacido dentro de una caverna, atados de pies y manos y obligados a ver unas sombras que pasan, que se proyectan en una pared, en la pared de una cueva, y que eso haya sido todo lo que han visto durante toda su vida. Entonces, estas personas habrían desarrollado su vida ahí, habrían tenido su primer amor ahí, habrían tenido sus mejores amigos ahí, sus experiencias, sus decepciones, habrían tenido ahí sus chistes locales entre ellos, se echarían en carrilla, tendrían su estructura social, tendrían incluso hasta ciencias de historias, mitología, símbolos, y todo en ese contexto específico en el que ellos pues no se identificarían a sí mismos como esclavos. Exacto. Porque estarían viviendo una vida que estaría constituida por esas reglas fundamentales en las que se han desenvuelto siempre. Entonces eso, dice Platón, se rompería si uno de ellos logra ser liberado. Si es liberado y es arrastrado, dice Platón, por alguien y es llevado fuera de la caverna y ve la luz del sol con los trabajos que eso implicaría y empieza a moverse y demás. Sí. Solo así podría darse cuenta de su condición de esclavo que tenía. Pues es decir, solamente ante la libertad sería consciente esta persona de su condición de esclavo, ¿no? Que es algo así parecido a lo que decía Rosa de Luxemburgo, ¿no? De que el esclavo solamente se da cuenta que es esclavo cuando se mueve y escucha el sonido de sus cadenas, ¿no? Así, exactamente. Y bueno, se daría cuenta este sujeto arrastrado por otro sujeto a ver la luz. Y estaría obligado, bueno, no le quedaría otra sino ver lo que se llama por acá el desierto de lo real. Exacto. ¿No? Esa palabra o esa expresión es inquietante y lo que le sigue, ¿no? Sí, yo creo que es una de las de las frases de oro de la película, ¿no? Esta expresión del desierto. El desierto de lo real. Porque, y bueno, eso me causa tanta inquietud al momento de imaginarme cómo sería ese desierto de lo real, porque de alguna manera en la película ese desierto sería ¿cómo decirlo? Ese montón de cápsulas, ese montón de baterías humanas que están allí en la película de Matrix. Y por más, digamos, sórdida que sea esa imagen, pues de alguna manera tiene un grado de tranquilidad. A mí me genera un poco de tranquilidad digamos... Bueno, por una parte, no estaría seguro del todo, porque sería equivalente, creo, al reconocer que no hay dioses o algo así, ¿no? Ya. Sí, dices tú como haber tocado fondo o ver... por una parte sería lo más inconveniente para la imaginación humana. El reconocer que el desierto de lo real es eso y que de alguna manera no existen dioses o no existe Dios, porque eso sería, pues, el fondo o la imposibilidad de pensar cosas por cuenta propia o algo así, ¿no? Entonces yo preferiría de alguna manera
el seguir, digamos, en el ámbito de la iconoclasia. En el ámbito de la seducción de las imágenes. O sea, si tú hubieras tenido la opción, te quedabas en la Matrix. Exacto. Es lo que Sí. Porque exacto. Estoy de acuerdo. Yo creo que yo también lo hubiera hecho. Y creo que ahorita podemos hablar más detenidamente del tema. Pero me interesa mucho esto que dices del desierto de lo real. Porque contrasta mucho con lo de Platón, ¿no? Para Platón, el desierto o la realidad ignominiosa era la de la caverna. Y salir afuera, pues era ver el sol, ver los arroyos, ver los animales, era ver todo maravilloso, la amplitud del mundo y la libertad que eso producía. Era la característica de este mundo externo en el que, digamos que la luz estaba por todos lados, era un mundo luminoso. Sí. El mundo platónico exterior a la caverna era un mundo luminoso. Pero en este caso, en Matrix, después de la liberación, el mundo es sórdido, el mundo es lúgubre, está devastado. Y por eso creo que la expresión de el desierto de lo real es quizá lo más interesante de esto, porque muestra hasta qué punto cuando digamos que este velo de malla que de alguna manera nos constituye como sociedad, cuando es quitado y que vemos las cosas, digamos, en los hechos o los números nada más, digamos, lo que vemos efectivamente es algo así como una realidad desnuda que es sórdida, que es lúgubre, que sabemos que no tiene buenas direcciones, que sabemos que no nos dirigimos como humanidad y como planeta y como, digamos, en términos llanos, que sabemos que no nos dirigimos hacia un buen lugar, por lo que hoy por hoy nuestra vida solamente es gozosa cuando la vemos desde un punto de vista ideológico. Sí. Y esto es quizá uno de los aspectos más interesantes de esta película, que logra señalar cómo la realidad fundamental, esa que supuestamente habría de liberarnos, realmente es desértica, Exacto. realmente es sórdida, es lúgubre, y no es amigable, no es hospitalaria, sino que al contrario, es una realidad incluso, podríamos decir, que nos ofrece una calidad de vida bastante inferior, pero que sin embargo... es verdadera. Exacto. Sí, eso es como que la parte que quieren promover en la película, ¿no? Que aunque sea sórdido y todo, pero pues ahora sí eres libre, ¿no? Platónicos, completamente. Exacto. Pero hay otro detalle que es lo interesante, que es quizá lo que hace que la película tenga sentido como película, como historia, que es el hecho de la existencia de Neo como el elegido. Oh, ya. Es decir, si Neo no estuviera en la trama, realmente la actividad de los liberados, de los que estaban ahí buscando sobrevivir en la guerra, hubiese sido bastante menos ventajosa. Neo, que era alguien que, habiendo visto la realidad desnuda, fue capaz de sobreponerse entonces, ahora sí, digamos que a la realidad simbólica de la Matrix, del interior de la Matrix, y ahí sí... conociendo esa distancia y conociendo su verdadera naturaleza, fue capaz de modificarla a su antojo. Y esa capacidad que adquirió Neo, que lo convertía justamente en el elegido, es lo que hace que la guerra sea posible. Sí. Lo que les da la oportunidad a los rebeldes de verdaderamente ponerse con un objetivo claro de qué es lo que van a hacer y demás. Es decir, sin Neo, la realidad externa, este desierto, esta realidad desértica y lúgubre, sería efectivamente una realidad sin sentido, una realidad absurda, un sufrimiento sin objetivos. Y es justo esto lo que hace que todavía sea mucho más difícil de asimilar esta realidad externa o esta realidad desértica sin haber tenido esta imagen simbólica del elegido, por ejemplo. Sí, sí. Entonces, curiosamente, eso era como que la necesidad que mantenía a este personaje, que es Morfeo, que lo mantiene, pues eso, motivado, entusiasmado y demás, e incluso al grado en el que es capaz de sacrificarse por su convicción en que Neo sería algo así como un elegido, ¿no? Sí, bueno, estoy organizando las ideas y pues pienso ahora que insistimos un poco en la alegoría de la caverna de Platón. Sí. Digamos que pues Platón que elabora esta
idea, esta metáfora, pues es el Platón, digamos, ontólogo, ¿no? El Platón metafísico. No es el Platón poeta. Es decir, eso sería interesante apuntarlo porque, digamos que Neo, al ser este personaje que con un interés en la realidad, un interés, digámoslo así, en la ciencia, tiene también de alguna manera un interés político. Sí, claro. Es decir, la ciencia pudiera tener este aprovechamiento o este rendimiento ideológico, pero que también, pues, en la medida en que fundamente sus conceptos y sus prácticas, habrá de ser en alguna medida científico, ¿no? Pero, digamos, el poeta, de alguna manera, o el artista en general, rechazaría, creo yo, esa perspectiva. Y más bien se quedaría en el ámbito de las imágenes, en el ámbito de las apariencias. Es decir, no le interesaría al artista la verdad en sí. Claro. Al político sí, con todo y que no se plantea la pregunta de qué hay más allá, ¿no? Entonces, yo renunciaría de alguna manera a la hipótesis del elegido. Okay. En la medida en que preferiría una visión de la realidad en la que prevalecería el juego. Okay. Prevalecería la mentira, vaya, de alguna manera. Sí, sí, es decir, el símbolo, ¿no? El símbolo. Ajá, porque eso es quizá el problema de Platón, que él no tolera el símbolo. Exacto. Él no quiere el símbolo, él quiere aquello simbolizado, ¿no? Quiere a la forma simbolizada, quiere a la realidad real, como podríamos denominarla. Sin embargo, esa es quizá el prejuicio platónico por excelencia, que Platón considera que es posible optar por lo simbolizado y renunciar al símbolo. Sí. Cree que el símbolo es innecesario, ¿no? Y que no ayuda a nada, sino que simplemente nos estorba para llegar a aquello simbolizado. Y teniendo eso en cuenta es que dice, pues bueno, ¿para qué quiero que me cuenten historias o me dibujen cosas? Lo que quiero es ver las formas. Lo que quiero es inteligir estas formas. Por eso la idea de liberarse de las cadenas serían las cadenas del símbolo, ¿no? Las cadenas de este gran otro que denomina Lacan a este universo simbólico en el que estamos enfrentados o atrapados de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces, la condición de atrapados o de esclavos en este mundo del símbolo es la que nos lleva a pensar en la posibilidad del elegido como aquel que pueda liberarnos, ¿no? Pero yo aquí estoy de acuerdo contigo. Es decir, tendríamos que pensar que queremos efectivamente ser liberados y Exacto. tendríamos que pensar también, asumir o tener la hipótesis de que esa liberación efectivamente será preferible. Es decir, que llegaremos a un mundo en el que seremos efectivamente más libres, más gozosos y demás. Y de eso, pues claramente no podemos estar nunca seguros. Y en el mundo de Matrix, esto es todavía más acuciante. Porque de lo que sí están seguros es de que la realidad externa, insisto, es desértica, es lúgubre, es hostil. Y entonces, ¿cómo es posible que aún así ellos se permitan a sí mismos optar por ese mundo, ¿no? Porque creo que ese es uno de los rasgos que permiten el conflicto en el interior de este grupo de rebeldes, que es justo lo que hace que surge el traidor, ¿no? Que es esta persona que dice, no, estos están locos, ¿cómo pueden preferir esta realidad tan hostil? Mejor hay que devolvernos a la Matrix y ya está. Exacto. Porque ahí estamos muy cómodos en ese universo simbólico. Estamos mucho más seguros, cómodos, tranquilos y demás. Y eso es justamente lo que efectivamente ocurre en el caso de nuestras sociedades actuales. Exacto. Es decir, cuando pertenecemos, cuando somos parte de estos universos simbólicos, estamos de alguna manera cobijados por la comuna, cobijados por el grupo y demás. Y eso es quizá la parte curiosa de esta situación de pertenencia al gran otro, que obviamente te da ciertas ventajas, pero el problema es que no te da una, digamos, la absoluta libertad de poder operar más allá de los límites que te impone el gran otro. Exacto, es decir, exacto. Tienes que ceder cosas ante el gran otro, que es el Estado muchas veces, que es el universo simbólico de una religión, el universo simbólico de una familia, de un grupo social y demás. La publicidad, en sentido heideggeriano también. Exacto, también, sí. Pero bueno, el punto es que esta
este mundo inmediato, que en la película se llama Matrix, la Matrix, que es esta simulación de una computadora que nos tiene a todos de alguna manera presos para usarnos como fuente de energía, según la película. Este universo simbólico que se representa en la Matrix, en nuestra vida cotidiana, pues es nada más y nada menos que nuestra sociedad. Es decir, la sociedad a la que pertenecemos, los grupos sociales en los que estamos insertos, nuestros grupos de amigos, nuestros grupos familiares, religiosos, políticos, todos estos grupos que tienen sus códigos, sus claves, sus reglas, sus símbolos, incluso sus historias, sus mitologías, sus estructuras de poder, incluso. Todas estas cuestiones son lo que es denominado por Lacan como el gran otro, ¿no? Esta superestructura que permite que nos entendamos a todos como un grupo, como un todo, por decirlo de alguna manera. Entonces, el hecho de que podamos entendernos, por ejemplo, como un país, en el caso de México, es porque tenemos a esta superestructura que es México, con su historia, con sus símbolos, con su idioma, con su todo, que es lo que permite identificarnos a todos los que estamos aquí como mexicanos, como residentes y demás. Lo mismo si lo planteamos a todos los niveles, digamos, ¿no? Entonces, esos grandes otros que están ahí regulando nuestra vida cotidiana, pues son efectivamente el universo simbólico que nos permite funcionar o no respecto de sí mismo. Es decir, ese gran otro con sus reglas constituidas, que además es convencional, es decir, está constituido por lo que todos decidimos y por lo que todos hacemos, es justamente el que nos determina individualmente como sujetos y lo que nos permite operar en un contexto determinado. Sí, y ahora que dices operar, tal cual, con esa palabra, ese término, hay una idea, no voy a decir tesis como tal, pero me tocó escucharla de un profesor que decía que pues en algún momento el ser humano, pues en la antigüedad específicamente, pues era un ser, digamos, regido a los ritmos cósmicos, ¿no? De la naturaleza. Más tarde, en la Edad Media, viene a ser una criatura, una creación de Dios y todo esto, ¿no? Y con toda la ética o toda la moral que viene con eso. Más adelante, en la época moderna, pues hay un sujeto preocupado, especialmente, y habilitado, para el conocimiento y para fundamentarlo. Y hoy en día dice que se puede hablar de que el ser humano es específicamente un usuario. Un usuario quizá de redes. Es decir, cuando hablas de operar y de que hay una especie de flujo de ida y venida entre lo que hacemos y lo que nos llega de vuelta a partir de la interacción en redes o con los otros, pues pudiera interpretarse a partir de esta idea de que somos, en esencia, usuarios. Y... Yo estoy bastante de acuerdo, porque este gran otro lacaniano considero que se trata de una interfaz. Es decir, de una especie de cara, de estructura simbólica a través de la cual, por ejemplo, tú y yo podemos interactuar como amigos, podemos interactuar como colegas, podemos interactuar como, no sé, en un juego de fútbol, porque hay una serie de reglas en cada uno de estos ámbitos que es justamente una interfaz en la que nos permite que podamos entender el rol que cada uno de nosotros estaría jugando en cada caso. Y es justo lo que nos permite entender qué podemos hacer y qué no podemos hacer, cómo lo podemos hacer, cuándo y demás. Entonces, justo yo diría que somos usuarios de esta interfaz y de estas interfaces, por decirlo así, que justamente en la película pues estarían cristalizadas en esta Matrix, ¿no? Y tan viable es esta idea, me parece, porque... pues vaya, hasta compramos cosas que nos aparecen en el teléfono, ¿no? Siendo usuarios de estos dispositivos, nos llama la atención tal o cual producto, ¿no? Es decir, esas mismas condiciones que nos permiten y nos remiten estar imbuidos en un determinado sistema son las mismas condiciones que nos hacen vivir la vida real, supuestamente. Sí. Y vaya, pues esta publicidad, ¿no? Esta forma de vivir en lo común, en redes y no en redes, podría ser también en el fondo, en la publicidad, podría compartir el mismo origen o el mismo fondo imaginativo que el arte, ¿no?
porque pues al final de cuentas se trata de imágenes seductoras. Claro. ¿No? El arte, digamos, sería pues una actividad más libre, por así decirlo, y más consciente, con todo y la irracionalidad que lo caracteriza, pero en el ámbito de la publicidad y en el Das Man heideggeriano, que sería de alguna manera este gran otro también, igualmente estaría presente. Entonces, por eso yo sí me rindo ante esta idea de que pues a ir por la verdad o permanecer en el ámbito de las imágenes y del juego, yo me quedo en esta otra parte. O sea, ¿no? tú te quedarías jugando, ¿no? Dentro de la interfaz. Sí. Pero a mí me parece curioso que lo digas porque aquí Zizek, por ejemplo, en el texto en el que habla sobre Matrix, dice una idea que yo francamente sí considero que me parece acertada, ¿no? Esta idea de que justo esta relación entre estos dos mundos, en el que consideramos que hay un mundo de hechos y otro mundo de símbolos, esta relación entre estos dos mundos, en el que el gran otro sería este orden simbólico, esta interfaz a través de la cual interactuamos con otros seres humanos y con la sociedad en general, considero que, más bien Zizek dice que es necesario conservar ambos mundos. Porque cuando no conservas la relación con ambos mundos, lo que ocurre es que el símbolo te come y digamos que el símbolo te subsume. Vaya, el símbolo, ¿no? Por eso la paradoja que dice Lacan de que la locura no es solamente la desconexión de este orden simbólico, que justamente cuando alguien no entiende un orden simbólico, actúa como un loco en ese orden simbólico, ¿no? Por eso dice esta expresión atribuida a Nietzsche, mal atribuida, pero es interesante que sea atribuida a Nietzsche, porque es muy buena la frase de que fueron juzgados locos, los que bailaban fueron juzgados locos por los que no podían escuchar la música. ¿No? Es decir, los que no entendían la interfaz o el orden simbólico, pues veían el actuar de las personas como una locura. Sí. Igual, ellos, los que estaban fuera de ese orden simbólico, habrían sido juzgados como locos por los que estaban bailando. Es decir, la falta de compatibilidad entre el orden simbólico es lo que permite comprender al otro como un loco, ¿no? Por eso, por ejemplo, un mendigo que se cree rey, dice Lacan, puede ser alguien considerado como un loco, porque es visto como alguien que no está bien insertado en el universo simbólico de una sociedad. Ajá. Pero el otro caso, que es el paradójico o el curioso, el que considero que resulta interesante, es el del rey que efectivamente se cree rey. Dice Lacan que ese también es un grado de locura, porque es una persona que ha perdido su contacto con el mundo de los hechos y que ahora solo se comprende a través del universo simbólico. Y esa persona, por ejemplo, en este caso, digamos, un rey, que es el del ejemplo de Lacan, pues si vemos y leemos la mitología que hay construida sobre los reyes, sobre los vigentes y sobre los antiguos, pues se tratarían de personas prácticamente sagradas, ¿no? Sí. Es decir, personas venerables y personas, insisto, que tendrían que ser vistas con total y absoluto respeto. Entonces, no solo eso, sino que además ser vistas como sobrehumanos y como figuras prácticamente divinas. Y esta cuestión de haber sido consumido por el universo simbólico tendría que ser entendida efectivamente también como locura. Sí. Es decir, por eso quizá el hecho de decir, sí, yo prefiero jugar y permanecer conectado a la interfaz, por decirlo de alguna manera, yo estoy de acuerdo, pero sería necesario conservar esta dicotomía o esta relación, digamos, este contacto con este otro mundo de los hechos, o al menos el prejuicio de asumir que el universo simbólico es efectivamente un universo simbólico. Ok, ya. ¿Me explico? Porque si no, si el juego ya deja de ser juego y se convierte en tu realidad, entonces ahora digamos que has atravesado ese universo simbólico y ha perdido su sentido, por decirlo así. Por eso sería un grado de locura. De hecho, Zizek aquí habla de integración y contrasta esta integración con lo que sería una obsesión. Una obsesión, por ejemplo, a tener la razón o a querer ir al fondo de las cosas, ¿no? Entonces, y hay un chiste por ahí que podemos decir, ¿no?
Y el ejemplo que da Lacan dice que cuando un marido sufre celos patológicos y está obsesionado con la idea de que su mujer se acuesta con otros hombres, su obsesión no deja de ser una manifestación patológica. Creo que ese es como el pensamiento general. Pero esto es igualmente cierto incluso si se demuestra que tenía razón y su mujer, en efecto, se acuesta con otros. Es decir, el punto crítico aquí, o lo que genera, lo que ha de llamar la atención, es que una obsesión es una obsesión. Exacto. Sea por lo uno o sea por lo otro. ¿Cuál sería el comportamiento diferencial aquí? Pues la integración. No sabría ahora explicar demasiado qué es esto de integración, pero es un poco, creo yo, una invitación irónica a restarle importancia a las cosas. Claro, es decir, a conservar el universo simbólico como un universo simbólico. Exacto. Es decir, y a mantener la distancia que tendría este universo simbólico respecto de aquello que creemos que simboliza, es decir, el mundo de los hechos. Por eso, alguien que de alguna manera ha sido consumido por este universo simbólico, que ya ha perdido contacto con algo así como un mundo de hechos, que ya no se concibe a sí mismo a través de que no se concibe a través, sino solo a través de esta interfaz, pues entonces pensará que está obligado a actuar de una manera o de otra con lo que él considera que son las reglas que se deben seguir. Entonces, esto me parece muy interesante porque pasa mucho con muchas personas, con muchos seres, con muchas personas, que cambian la función de la regla o la función de las reglas del juego, por decirlo así, ¿no? Hay muchas personas que de repente, pues como estamos tan acostumbrados a obedecer las reglas y a jugar conforme a ellas, pues de alguna manera les damos un estatus de, pues, ¿no? Como de palabra divina o de mandamiento de alguna manera. Y las reglas no son esto. Las reglas son una convención social que no están ahí sino solo para hacer de alguna manera que la convivencia entre los seres humanos sea mucho más clara y mucho más fácil. Sin embargo, en muchos casos esta tarea de las reglas pues no es cumplida y las reglas pasan a ser más bien obstáculos muchas veces de la convivencia. Entonces, el punto es que hay personas que por estar tan imbuidos en este universo simbólico que se constituye a través de las reglas, pues consideran de una manera fetichista las reglas, ¿no? Que la regla debe ser cumplida porque es una regla y ya está. Cuando realmente la función de la regla es regular y hacer más sencilla la vida humana. Entonces, si vemos que una regla no está logrando eso, tendría que ser cambiada. Así es. Entonces, eso hace que nosotros ya no estemos conectados con este universo simbólico constituido por las reglas, sino que seamos capaces de ver que su estructura, su manera de estar estructurado por convención puede ser alterada. Y esa es la parte o la capacidad que adquiere Neo en la película. Exacto. Que adquiere Neo la capacidad de entender cómo está estructurada la Matrix y por lo tanto es capaz de modificar sus reglas, de modificar su naturaleza y su estructura. Y cuando se enfrenta a Smith, que es un agente de esta Matrix, que es un agente que es capaz de usar las reglas y de usarlas de una forma muy ventajosa, pero que aún así las obedece. Entonces, cuando se enfrentan ellos dos, por eso Neo es capaz de ganarle a Smith. Porque Neo ni siquiera está sujeto a las reglas, está por encima de ellas y por eso logra más poder que Smith. Y por eso esta idea de la resurrección de Neo, ¿no? De que Neo es capaz de vencer a la muerte porque la muerte solo habría ocurrido en los límites de las reglas de la Matrix. Entonces, cuando Neo adquiere la capacidad de entender la naturaleza de la Matrix, es cuando efectivamente es capaz de modificarla e incluso sobreponerse a la muerte que ocurriría solo en los límites de la Matrix. Esta capacidad de la modificación del sistema simbólico, del sistema de reglas, es lo que prácticamente se discute en el universo político. Es decir, quién tiene la capacidad y cómo la tiene de cambiar este universo simbólico en el que estamos todos jugando, ¿no? En el que estamos todos participando. Y es justo este tema de entender la estructura social, de entender la estructura de esta Matrix en la que estamos todos, lo que nos permite involucrarnos como sujetos políticamente interesados o activos o digamos eso. Y creo
Que es algo o una invitación tremendamente interesante que hace la película de Matrix, porque creo que Matrix hace muy bien su trabajo al proponer que pues la libertad o la capacidad de Neo solamente de alguna manera se hace patente o se hace posible gracias a la Matrix. Es decir, de alguna manera el objetivo final de la trilogía de películas no es eliminar por completo la Matrix, sino permitir a los habitantes de la Matrix comprender la relación simbólica de la Matrix con el mundo de hechos, ¿no? Por decirlo así. Entonces, justo es esto lo que te decía al principio, que buscaría también, de alguna manera, la integración lacaniana. Es decir, lograr emanciparse de algún modo de este gran otro para poder tener una vinculación con el mundo de hechos y permitir que el universo simbólico funcione solo como símbolo y no que te consuma en sus reglas constitutivas, por decirlo así. Sí. Me viene a la mente una expresión me parece que es de Wittgenstein, cuando dice que una obra de arte es un objeto visto desde la perspectiva de la eternidad. Y por otra parte dice que un artista es un ser humano entendido desde la perspectiva, desde el punto de vista de la eternidad. Y digamos, si el arte viene a ser eso que por una parte se mueve u oscila o está en tensión con lo simbólico, pero también de alguna manera con lo real, con lo que es visto desde el punto de vista de la eternidad, pues entonces es muy aprovechable la idea. Claro. Porque a partir de ahí, pues efectivamente puede tener provecho y rendimiento, pues una creación o una actitud, un comportamiento que pudiera caracterizarse como artístico, incluso poético, ¿no? Entonces, sí, yo no venía con esa idea. yo vine aquí con mi hipótesis, con mi lectura, pero pues al hilo de la plática ya hemos logrado algo distinto. No, sí, eso es muy interesante porque creo que eso es, digamos, parte de la cuestión del problema que tocan en Matrix, ¿no? Que es cómo entendemos este orden simbólico, cómo entendemos este orden, por ejemplo, del arte, ¿no? Sí. ¿Qué hace el arte realmente a través de sus símbolos? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el gran éxito del arte, ¿no? Y esto que dices me parece tremendamente interesante, de decir que el arte sería algo así como un contacto con la eternidad. Exacto. Eso, de alguna manera, me pone en cuestión de qué es eso eterno que estaríamos tocando, ¿no? Exacto. Que sería algo así, en mi opinión, algo así como la naturaleza más básica del ser humano, ¿no? Es decir, sus deseos más básicos y sus deseos más constitutivos que atraviesan toda la existencia humana, ¿no? Es decir, y no solamente la existencia humana, sino incluso quizá toda la vida natural y todo el universo. Es decir, que existen deseos y condiciones básicas y fundamentales que son efectivamente tocadas de manera simbólica a través del arte. Y eso es justo lo que permite que cuando encontramos estos dispositivos producidos por el arte, o estas películas, o estas obras de teatro, o estas obras de música, o estas obras de pintura, todas ellas, cuando efectivamente logran tocar estas fibras fundamentales, pues mueven a todos. Sí. Pues tienen un contacto con todos y le dicen algo a todos, incluso a veces algo distinto a cada quien. Claro. Porque efectivamente todos tenemos una relación distinta con estas necesidades o con estos aspectos básicos de la realidad. Sí, y definitivamente pues el arte vaya que influye en la vida, ¿no? De hecho, se podría decir que si el arte tiene tanta influencia sobre la vida es porque en el fondo no son cosas distintas, ¿no? Eso es una expresión de Sloterdijk por ahí. Ya. Entonces, pues claro, o sea, si estamos especialmente sensibilizados para con ello y somos especialmente capacitados para crear este tipo de creaciones, pues es porque en el fondo hay una especie de, pues no sé, de don o algo así, un llamado o un contacto no siempre bien reconocido, pues con un orden distinto del que nos movemos permanentemente, porque es verdad, yo venía con esta cosa de la imagen y de discutir a partir de ahí, pero sí, creo que efectivamente no tendría mayor alcance una obra si no estuviera en contacto, si no tuviera que decir algo distinto de otro orden, ¿no? Exacto, si no hubiera un contraste, ¿no? Un contraste. Con respecto de algo, ¿no? Ya. Y eso es muy interesante porque
me parece que se ve esta cuestión o esta relación entre el orden simbólico y el orden de hechos. Se ve muy, muy claramente en el diálogo que tiene Neo con un niño cuando llega a la sala de espera del oráculo, que es la profeta en el universo de la Matrix. La traducen como la pitonisa, ¿no? Sí. Es curiosa esta palabra. Pero bueno, el caso es que llega Neo con este niño y este niño tiene como que varias cucharas dobladas, ¿no? A un lado de él y así. Y está doblando una, ¿no? Y lo curioso del diálogo que tiene con él es que el niño le dice o le trata de enseñar cómo es que hace lo que hace, que es doblar cucharas. Y le dice, no trate de doblar la cuchara. Eso es imposible. En vez de eso, solo trate de darse cuenta de la verdad. Y le pregunta a Neo, ¿cuál es la verdad? No hay cuchara, le dice el niño. Y entonces, dice el niño, verá que la cuchara no es la que se dobla, es usted. Entonces, esta cuestión o este asunto de decirle que no es el universo simbólico el que está actuando, no es en este caso la pintura la que te está hablando, no es la obra de teatro ni la música la que está moviéndose, sino que te está moviendo a ti. Exacto. Es decir, y te está moviendo tu propia realidad y tu propia constitución. Es decir, lo que está logrando hacer la música no es mostrarte algo más allá, sino mostrándote lo que realmente eres, por decirlo así. Es decir, logra a través de este contacto simbólico modificarte, ¿no? Que es justamente quizá la cuestión interesante de esta analogía que nos hace el niño en la habitación de la pitonisa, que nos logra decir que tenemos que permitirnos a nosotros mismos ser movidos por el universo simbólico. Así es. Para que el universo simbólico funcione como tal. Sí. Es decir, para que esta cuchara logre moverse, necesitas que seas tú el que se está moviendo realmente de forma simbólica a través de ella. Y es justamente lo que ocurriría con el goce estético. Es decir, el goce estético, el goce ante la obra de arte, solo es posible cuando tú abres, por decirlo así, tu propia existencia a que ese universo simbólico que el arte te permite habitar, efectivamente, digamos que entres en contacto con su interfaz. Sí. Y te hagas usuario de esa interfaz para poder entonces, ahora sí, ser tú mismo el que se está moviendo y no la cuchara, por decirlo así. Es que yo igualmente diría que pues ahí no hay como tal una cuchara, ¿no? No hay como tal una cuchara. Habría lo que a partir del reconocimiento de un todo respeccional, en las palabras de Martin Heidegger, interprete qué es. Es decir, yo no sé ustedes, ¿no? Nuestro apreciable auditorio, pero yo he utilizado incluso una cuchara como destapador, ¿no? Claro. Es decir, ese objeto que se utiliza para tomar la sopa y todo esto, me sirve perfectamente para cosas distintas, según lo que requiera en un momento determinado. De manera que yo me modifico, por así decirlo, según un contexto de uso de un objeto. No es la cuchara un objeto definitivo. Exactamente. Sí. No, una cosa no es solamente una cosa, sino es cómo lo uses en un determinado momento, y lo cual dará luz respecto de lo que eres y puedes en una situación determinada. Entonces, sí, es una interpretación en el orden de lo estético, pero también en el orden, pues, de la hermenéutica. De lo cotidiano, exacto, porque continuamente estamos... Es lo que de plano no podemos dejar de hacer. Claro. Dejar de interpretar. Y una cuchara no es solamente una cuchara. Es incluso un destapador, ¿no? Sí, claro. No, y muchísimas otras cosas, ¿no? Me recuerdas el ejemplo que yo utilizo normalmente para hablar de estos temas... que es el de la película de Los dioses deben estar locos. Es una película antiquísima, pero que me gusta mucho porque cae una botella de refresco en el desierto del Sahara y le cae a un miembro de una tribu africana que en principio no tendría conocimiento de qué se trata, de qué es ese objeto, ¿no? Entonces lo reciben y le empiezan a buscar utilidades, ¿no? Y le encuentran muchísimas utilidades. Y justo porque le encuentran muchísimas utilidades a esta botella de cristal, pues empiezan a valorarla y se empiezan a pelear por ella y todos la quieren. Y entonces se genera un descontrol en la tribu y decide el líder de la tribu deshacerse del regalo de los dioses, ir al fin del mundo a entregárselos.
Y pues entonces empieza su travesía y esa es la trama de la película, ¿no? Cómo esta persona decide ir a entregarle o a devolverle su regalo a los dioses. Pero lo curioso es cómo un objeto extraño a un universo simbólico que era el de esta tribu, pues representó muchísimas otras cosas, excepto lo que en nuestro universo simbólico era realmente. Sí. Es decir, una botella. Entonces, eso implica que, efectivamente, como dices, no hay cuchara, no hay botella. Lo que hay es un universo simbólico que nos permite interactuar con ese objeto, que en principio, desde sí mismo, no es otra cosa más que su propio ser, y que nosotros, es justamente a través de nuestro universo simbólico, a través de nuestra interfaz, a través de nuestro gran otro, es que lo integramos a nuestro mundo a través de su utilidad, a través de la finalidad para la cual está puesto en donde está puesto, y es así como efectivamente logramos desenvolvernos en nuestra cotidianidad, que es justamente a través de la organización de los espacios respecto de sus funciones constitutivas. Es decir, efectivamente no hay cuchara. Exacto. Somos nosotros. Sí, somos nosotros. Exacto. Los que se mueven, son los que se doblan, ¿no? Exacto. Los que se adecuan a la realidad simbólica, exacto. Somos nosotros en cada caso, ¿no? Sí, pues, entonces, esto también me parece tremendamente interesante porque este gran otro o este aparato simbólico que es justo el que nos permite operar y el desenvolvernos en un contexto tanto cotidiano como artístico, como cualquier ámbito cotidiano, siempre necesitamos de esta interfaz para poder interactuar con ese contexto en el que estemos. Lo curioso es cómo este universo simbólico deja de ser sin sus usuarios también. Exacto. Es decir, por ejemplo, el mundo de los antiguos murió con ellos, por decirlo así. Solamente nos perdura algo parecido a través de sus objetos. Podemos hacernos algo así como una representación de su universo simbólico. Pero realmente ese universo simbólico dejó de ser con ellos. Y probablemente las civilizaciones de las que menos noticias tenemos y de las que menos documentos tenemos, pues hayan tenido universos simbólicos, maneras de ver el mundo, lenguajes, historias, mitologías, que pues serían radicalmente distintas a la manera en la que nosotros efectivamente vivimos nuestro mundo. Es decir, este gran otro, que es el universo simbólico a través del cual podemos efectivamente vincularnos con nuestra realidad cotidiana, es necesario para nosotros para poder vincularnos con con la sociedad y con el mundo cotidiano, pero también él nos necesita a nosotros. Es decir, en ese sentido, este gran otro que representaría la Matrix, efectivamente nos necesita como baterías. Es justamente lo que pasa. Sí, por aquí tengo esa nota. Ajá, el diálogo de Morfeo, ¿no? Sí. Que es cuando Morfeo le dice, aquí tengo la cita, cuando le dice, ¿qué es la Matrix? Control. La Matrix es un mundo de ilusiones generado por computadora para mantenernos bajo control, para poder transformar al ser humano en esto. Y sostiene una batería, ¿no? Es justamente esta analogía la que creo que refleja bastante bien el modo en el que efectivamente los universos simbólicos en las sociedades, en el mundo cotidiano, funciona. Es decir, requiere de sus usuarios para existir. Requiere de sus usuarios para ser y para manifestarse y para ejercer este ser interfaz, pero a su vez nosotros dependemos completamente de ese universo simbólico para poder insertarnos en un contexto social, para poder jugar un juego, para poder relacionarnos entre los individuos, para poder gozar una obra de arte. Requerimos a este universo simbólico. Entonces hay allí una relación de codependencia entre estas dos subjetividades que efectivamente pues nos necesitamos mutuamente. Sí. Y eso es tremendamente interesante porque entonces no tendría sentido esta cuestión, volvemos a la cuestión inicial que hablábamos, de buscar algo así como una libertad del gran otro. ¿Cómo vamos a buscar una libertad de eso que justamente nos permite entendernos como individuos? Es decir, no nos podríamos ni siquiera imaginar como seres libres si no fuera solo a partir de este universo simbólico. Entonces, pedir eso
es pedir la desintegración de tu subjetividad. Así es. Es pedir la desaparición de tu ser, por decirlo así. Entonces, es justamente esta lucha o esta antagonía o esta relación de codependencia que tenemos para con el gran otro la que nos permite vivir la vida. Entonces, no así una relación, digamos, totalmente subsumida en este universo simbólico, pero tampoco una relación, digamos, de absoluta desconexión respecto de él. Por lo tanto, es necesaria una especie de dialéctica codependiente, Exacto. extraña, una relación relativamente tensa entre estos dos modos de ver el mundo, que es justamente esta tensión la que nos permite vivir de una forma relativamente saludable, por decirlo así. Claro. Me hace muchísimo sentido esto que comentas concretamente con el parágrafo 26 de Ser y Tiempo, de Martin Heidegger, porque no lo dice con esas palabras, pero se antoja mucho interpretarlo así. Una dialéctica entre el Dasein y el Dasein. Porque de alguna manera el Dasein vive en el mundo circundante, en el mundo en el que se encuentra cotidianamente y siendo lo que él mismo es en función de las interpretaciones que hace, pero el nutriente o los nutrientes con los cuales puede interpretarse a sí mismo, pues son los que están ahí a la mano, vive junto a ello. Entonces, y lo que es eso otro, utilizando la palabra de Lacan, es también lo que deposita el Dasein o los Dasein en ese mundo compartido, ¿no? Entonces, finalmente se trata de un coestar, como él lo llama, de un mundo habitado compartidamente, pero que es generado, propiciado, generado por los unos, los otros, y no se sabe, no hay líneas divisorias exactamente entre los unos y los otros, y eso que es aparentemente extraño a uno mismo, ¿no? Entonces, ¿quién es? Aquí la pregunta es, ¿quién es entonces el que ha tomado entre manos el ser en cuanto a convivir cotidiano? Es decir, ¿quiénes somos en el fondo? Si no somos lo que creemos que somos, ¿quién es la gran sustancia o qué es la gran sustancia que finalmente nos da lugar, ¿no? Esa es un poco la cuestión. Que, pues sí, es que lo interesante, creo yo, es cómo, además de que entendemos que esa sustancia social está ahí, existe y que ejerce su actividad y su poder a través de nosotros, pero nosotros somos, digamos que, usados, tanto como esto que dice... Usuarios y usados. Ajá, exacto, somos usuarios, es decir, somos personas que somos, digamos que somos pasivos y activos respecto a este sistema, pero no somos absolutamente el sistema. Es decir, ¿quién representa y quién es este sistema? Ontológicamente, ¿qué carácter tiene? Pues es algo que pues solo podemos especular porque realmente no podemos ubicar en el espacio a alguien que detente, por decirlo así, por completo a este universo simbólico. Es decir, no hay algo así como un sujeto o un super sujeto que de alguna manera esté ejerciendo el poder de una forma directa respecto o a través nuestro, ¿no? Que es justo esto que estoy tratando de elaborar, es justo la idea que en muchos casos se tiene del ser divino, que es justamente a este super sujeto que es capaz incluso de operar a través nuestro para hacer su voluntad o para hacer otras cosas y demás. Pero también es la misma idea que acompaña, por ejemplo, a las teorías de la conspiración, ¿no? Es decir, si nosotros somos usuarios de una super subjetividad y esta super subjetividad está representada por una especie de consejo de oscuros amos y señores, y que son ellos los que ejercen el poder de una forma despótica y para intereses oscuros y demás, pues esto de alguna manera permite que entendamos a este universo como algo totalmente superior a nosotros y que opera respecto de nosotros de una forma, digamos, despótica o incluso, digamos, con un poder absoluto, por decirlo así. Nos representamos a nosotros mismos y pensamos de esta manera como seres inferiores. ¿Me explico? Y eso es lo que yo creo que no es el caso
y que por eso hablo de una relación de codependencia, ¿no? Porque efectivamente este sistema de símbolos y este universo simbólico nos necesita a todos. Y solo a través de la pertenencia que tenemos todos a él es que puede efectivamente funcionar y efectuarse, por decirlo así. Por ello, me parece que la analogía de la batería, de entender que la Matrix nos necesita, por eso hace que la historia funcione, ¿no? Porque una vez escuché a un tipo, un youtuber, que contaba una hipótesis que él tenía de la película que la cambiaría por completo, que sería que realmente Matrix no necesitara de los seres humanos. Es decir, que porque es muy probable que una inteligencia como la que logró producir Matrix haya encontrado fuentes alternativas de energía incluso en la situación en la que estaban, que realmente les hiciera pues no depender de los seres humanos. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué entonces conservar a los seres humanos? Y una posible respuesta en este mundo, en este universo de Matrix, es que esa Matrix en la que estaban ellos más o menos todos conectados en posición fetal, en cápsulas y demás, es decir, una posición de pasividad absoluta, fuera algo así como una especie de zoológico. Es decir, en el que las máquinas estuvieran conservando a la sociedad humana simplemente como nosotros conservamos a los animales en un zoológico. Es decir, para verlos, para observarlos, les ponemos nosotros plantitas, adaptamos su mundo más o menos a lo que sería su universo natural, más o menos, ¿no? Las reservas ecológicas incluso son más generosas con el espacio que les permiten habitar y demás, pero siguen siendo una manera de restringir a los animales a nuestra voluntad. Entonces, si en Matrix eso estuviera pasando, entonces la historia cambia mucho. Es decir, la revolución o la supuesta revolución no sería más que algo así como una necesidad de esta especie que somos, de mantenerse como con la esperanza o la expectativa de ser capaces de alterar al sistema, cuando realmente el sistema ni siquiera los necesita, ¿no? Es decir, esta idea de pensar que el sistema los necesitaba como baterías, de alguna manera pues les permitía pensar que tenían opciones, que podían dañar al sistema, ¿no? Y si la otra posibilidad fuese la real, la cierta, pues entonces esta historia que nos contó Morfeo, pues sería una historia más de las mentiras de la Matrix, ¿no? Es decir, que Matrix en realidad sería algo así como una especie de realidad todavía más fundamental que en los personajes de las películas parece que no descubren nunca, ¿no? Es decir, que sería algo así como una especie de zoológico de las inteligencias de estas máquinas que solamente habrían mantenido por mera diversión y por mero interés científico, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta posibilidad me parece interesante, me parece curiosa, porque es algo que menciona Zizek en su texto, del placebo funcional, que dice que algunos ascensores tienen el botón de cerrar la puerta, pero que es un botón que no sirve y que solamente nos permite como que sentir que estamos interactuando con el sistema y modificando el sistema, pero que realmente no hacemos nada con el sistema. Es decir, es una manera de placebo que nos hace o que nos provee el sistema para nosotros poder desfogarnos o sacar nuestra necesidad de interactuar con él. Entonces, lo curioso de esta analogía o de este problema es que seríamos, si nos entendemos de ese modo nosotros como seres que nos pensamos libres y que nos pensamos como capaces de alterar el sistema, pero que realmente no le hacemos ni pío, entonces esta idea pues nos convertiría en, pues, digamos, seres absolutamente incapaces, seres absolutamente reducidos, reduciría nuestra subjetividad a una absoluta pasividad respecto del sistema. Y entonces ahí ya no tendríamos ninguna alternativa, ni ninguna decisión, ni ninguna nada, sino simplemente, pues eso, ser sujetos absolutamente sujetados, por decirlo así. Sí, bueno, yo creo que, digamos, una beta que se abre a partir de eso que comentas, es pensar en nuestra identidad como algo que tiene un fuerte coeficiente de anonimato, ¿no? Que somos
en buena medida o en gran medida desconocidos para nosotros. Y que eso que nos constituye como lo que creemos que somos, viene también de instancias que son no siempre conscientes o de las que no somos conscientes. De hecho, ese es el análisis del que he mencionado ahorita, que he hablado, que he utilizado, que he referido a partir de Heidegger, perdón. Entonces, esa es un poco la clave, ¿no?, de interpretación. Creer que no hay una frontera clara, una línea divisoria entre la subjetividad o nuestra identidad y lo que se nos da desde un desde una perspectiva diferente, de una instancia, quiero decir, diferente. De ahí la necesidad para un análisis de lo social, por ejemplo, y por tanto de los individuos que la componen, la sociedad, la publicidad y las formas en que estamos juntos y la forma que nos mandamos mensajes, ¿no? Es decir, entender cuán anónimos somos para nosotros mismos sería una clave perfectamente viable de interpretación para entendernos, ¿no? Hay una serie en Netflix, no sé si la has visto, The Social Dilemma, que es una serie que nos advierte sobre la gravedad de alguna manera o las precauciones que habríamos de tener para con el uso de las redes sociales, porque pues de alguna manera estas nos están conformando en nuestra identidad, ¿no? Es lo que estoy diciendo. Sin darnos cuenta, le estamos dando una serie de permisos, le estamos dando una serie de información nuestra para efectos de seguir fundamentando incluso nuestra identidad. De ahí, por ejemplo, que nos lleguen a nosotros en lo particular, según nuestro perfil, pues mensajes que no le llegan a otras personas con otro perfil, ¿no? De tal manera que, pues, de alguna manera sí que somos unas baterías. Sí, claro. Sí que somos esos usuarios que están siendo usados y también fungen como esa condición para perpetuar el sistema, ¿no? Es decir, hay una especie de economía también libidinal en ese sentido, porque, digamos, a partir de nuestros afectos, estos likes y dislikes, decimos lo que queremos y lo que nos desagrada. Y también al mismo tiempo nos están dando esa retribución, porque, digamos, así, tal cual, viene a nosotros eso que confirmamos ya de antemano que nos atrae y rechazamos lo que no, ¿verdad? Sí, y de hecho creo que incluso hasta llegamos a ser hasta más honestos, ¿no? Con ese asunto, es decir, con los likes que damos en línea, con los comentarios que hacemos, con las cosas que compartimos, como que eso nos permite ser incluso mucho más transparentes con lo que realmente nos gusta y con lo que realmente queremos y deseamos. A diferencia de lo que decimos cuando estamos en un contexto social, cuando estamos con amigos, cuando estamos con colegas, ahí somos quizá como que nos vemos forzados a querer encajar más. Y cuando estamos a solas en nuestro teléfono, ahí aflora más nuestra directa manera de ver el mundo, por decirlo así. Claro, porque es el ámbito del anonimato. Exacto. Entonces, eso quizá, el hecho de que la conexión a través de las redes sociales nos haya hecho más solitarios es un fenómeno bastante curioso. Es decir, se pensaba en esta idea de la aldea global, de que las redes y las tecnologías de la información y de la comunicación nos iban a permitir estar más conectados entre todos y que eso iba a permitir incluso que tuviéramos un mundo mucho más global, mucho más como una aldea global, mucho más globalizado. Vemos que esto no es así. Vemos que hoy por hoy, en redes y demás, lo que hay son tribus cada vez más específicas. Pequeños otros. Exacto. Muy pequeños otros. O sea, ya no hay un gran dispositivo que nos permita interactuar de manera global, sino que se han arraigado todavía más las preferencias individualizantes de esta sociedad. Entonces, lo que se han constituido, lo que se han agravado y se han desarrollado son microsujetos, microsubjetividades que son efectivamente lo que nos permite actuar como individuos en este contexto. Y lo curioso de ello es que, por decirlo así, vi una encuesta creo hace muy poquito y la idea de esto es que la cantidad de amigos cercanos y de amigos en general
en los últimos 20 años ha decrecido tremendamente. Es decir, nos hemos individualizado quizá más con estas tecnologías al grado de que nos cuesta más trabajo salir de nuestra individualidad y conectarnos a través de estas interfaces sociales o estos dispositivos comunitarios, conectarnos con nuestro ámbito social, con nuestro ámbito comunitario, y ese riesgo que nos hace, digamos, este exceso de individualidad, paradójicamente, es justo que no nos permite reconocernos como comunidad, no nos permite reconocernos como un ámbito social y por lo tanto no nos permite actuar de manera coordinada como para afrontar los problemas que tenemos como sociedad. Sí, claro, de ahí la absoluta y la irreductible necesidad de pensar con los otros. Exacto. De ser, digamos, de practicar, valores de solidaridad y de respeto a pensamientos diferentes. Y todos estos valores, curiosamente, que podríamos aquí ponernos muy moralinos a hablar de ellos, de sus ventajas y demás, pero todos ellos son solamente posibles de ser entendidos dentro de este gran otro, dentro de este universo simbólico. Fuera de este universo simbólico nos quedamos reducidos a nuestra individualidad y por lo tanto allí, en ese ámbito, en ese desierto de lo real, alejados de este universo simbólico, pues somos prácticamente rivales, somos amenazas, somos desconocidos, pues. Entonces, exacto, sí. Porque, digamos, o sería esa una opción, pero porque la otra sería precisamente radicalizar y profundizar la soledad. Y eso definitivamente no puede ser viable, ¿no? Para efectos, incluso ni siquiera para conocerte. Es una falsa salida. El querer, digamos, tener una conciencia de ti sin estar en relación con nosotros. Claro. La cuestión de la soledad es una paradoja, ¿no? Porque realmente no puedes desprenderte de este universo simbólico. Por eso no estarías nunca solo sin el universo simbólico. Porque la soledad solo es comprensible a partir de un lenguaje, de una idea, de una serie de cosas. Es decir, sin este universo simbólico, sin este gran otro, ni siquiera puedes estar contigo mismo. Exacto. Porque no hay mismidad con la cual estar. No hay una individualidad con la cual estar. Sí, exacto. Sería, si de alguna manera se busca esa mismidad, o sea, el reconocimiento de la mismidad, no es sino por el camino de la otredad. Exacto. No es sino por el camino del contraste con lo otro y el resultado que generaría ese, ¿no? Por eso quizá lo interesante de los artistas que decías que logran estos momentos o estas conexiones con algo así como la eternidad es porque quizá han logrado el camino contrario, es decir, no una soledad radical, sino una posesión y tan completa de este dispositivo simbólico que son capaces de, habiendo visto su naturaleza, utilizarlo de una forma óptima y encontrarse en él como un espejo a sí mismos, que sería lo que ya habíamos dicho antes, de que darse cuenta de que ese universo simbólico no es tal, no hay una cuchara. Ese universo simbólico eres tú mismo operando con otros, estando con otros. ¿No? Claro, es tu estar con otros. Digamos que una de las características de la obra de arte es que pues, es un objeto que no tiene una utilidad propia, que no se restringe al ámbito de la individualidad, sino que está ahí, digamos, habilitado, disponible para otros, ¿no? También. Es decir, podría ser el gran instrumento de comunicación. Exactamente, sí. Es un estar con otros de una forma definitiva y absoluta. Por eso es una cristalización casi completa de este universo simbólico en el que estamos todos inmersos. Bueno, o de que deberíamos estar más o menos todos inmersos. Sí. Pues bueno, yo creo que hemos abarcado bastantes cuestiones. Yo he disfrutado muchísimo esto. Qué bueno que hemos usado este tema para hablar del Matrix y demás. Creo que ha sido muy interesante la plática. Espero que la hayan disfrutado. Los invito a que nos sigan a través de redes sociales, que nos sigan a través de Facebook, de YouTube, de Instagram y de TikTok. Ahí estamos compartiendo mucho contenido. También están ahí los contenidos anteriores de otros programas y demás. Escúchenos a través de Radio WAD los lunes a las 3 de la tarde. Y pues nos veremos en próximos episodios. Muchas gracias y muchas gracias, Jorge. A ti, gracias. Esto fue El Orden del Caos.
Un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El orden del caos, donde la única condición es pensar. Hasta la próxima.